Como sabemos, el nuevo coronavirus, también denominado síndrome respiratorio agudo severo o SARS-CoV-2, ha infectado aproximadamente a 250 millones de personas en todo el mundo y ha matado lamentablemente a 3.7 millones de personas. La rápida expansión de la pandemia ha estimulado la implementación de numerosas medidas para combatir la propagación del virus, como lo son el cierre de áreas geográficas, confinamientos, restricciones de circulación de los ciudadanos, cierre de diversas actividades y negocios que causó una baja en la economía global. También ciertas medidas preventivas para la persona en sí, que es la desinfectación de objetos frecuentemente, no saludar de mano ni de beso, el uso de gel sanitizante, el uso obligatorio de cubrebocas en áreas públicas. Bueno, como sabemos, el desarrollo de las vacunas eficaces contra el virus ha dado nuevos bríos a la lucha contra el COVID, y la disponibilidad de vacunas ha permitido poner en marcha campañas de vacunación que están reduciendo la propagación de las infecciones y contradiciendo las complicaciones que provoca la enfermedad entre los sectores más vulnerables de la población, como son los adultos mayores y niños. También, desde inicios de las campañas de vacunación, casi a finales del 2020, se estima que el 49.7% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de una de las vacunas contra el COVID, y se han administrado 7.130 millones de dosis en todo el mundo, y ahora se puede administrar 27.81 millones cada día. Desafortunadamente, solo el 3.9% de las personas en países de bajos ingresos han recibido al menos una de las dosis de la vacuna, lo que los puede provocar en focos de nuevas mutaciones para la enfermedad y posiblemente hacer que las vacunas ya no tengan efecto. Y a pesar de las ventajas de la vacunación contra el COVID, la vacuna puede inducir reacciones adversas o incluso efectos secundarios graves en determinados pacientes. Como podemos observar en esta imagen, es que a pesar de que la vacuna tenga efectos adversos, no se suspendió su uso, dado que en relación a las personas que se salvan por la vacuna y las que mueren por efectos secundarios son abismales, dado que, por ejemplo, por muertes de COVID hay un estimado de 23 personas en 1.000.000, y efectos secundarios graves de la vacuna son no más de 11 en 1.000.000 en personas de 25 años. Como veremos a continuación en el siguiente caso, podemos tener consideraciones también en el sentido de las prácticas de la medicina estética, ya que deben ser consideradas con cierta atención en sujetos que deben ser vacunados o han sido vacunados contra el COVID, que estén próximos a un tratamiento médico estético, debido a que hay posibilidades de interacciones y efectos adversos causados por las vacunas. Y esto puede ser otro ejemplo de cuando nos van a vacunar y nos piden, por ejemplo, que no comamos mariscos, porque la gente se quiere asegurar de que si la vacuna nos causó algún efecto adverso o fueron los mariscos, ya que estamos en procesos de experimentación con la vacuna, no saben perfectamente si tiene efectos adversos a un largo plazo, a un corto plazo aún. Como caso tenemos a una paciente de 38 años sin alergias conocidas que había sido tratada previamente con rellenos de ácido hialurónico en los labios y tuvo una reacción adversa después de una vacuna de refuerzo con la vacuna Pfizer contra el COVID-19. Se reportó que las inyecciones de ácido hialurónico se habían realizado el 11 de diciembre de 2020, utilizando una cantidad de 0.6 mililitros de ácido hialurónico para un efecto voluminizador utilizando una aguja de 27 gauges. La paciente recibió su primera dosis de vacuna el 8 de enero de 2021, donde se produjo una reacción leve al relleno dérmico que remitió por sí sola. Se hicieron visibles pequeños nódulos eritematosos tanto en el labio superior como en el inferior, con un dolor leve después del segundo día de la vacuna. Estos nódulos desaparecieron por completo en 7 días. El 11 de febrero de 2021, la paciente procedió con su segunda dosis de la vacuna. Y hasta el 13 de abril de 2021, la paciente se quejó
de una leve sensibilidad en el labio superior y 2 días después de esto desarrolló un edema eritematoso doloroso tanto en el labio superior como en el inferior, como se muestra en la imagen de la derecha. Luego del desarrollo de estas lesiones, la paciente fue revisada y en su historial médico se estableció que no sufrió ninguna infección o trauma en el área. No ocurrió ningún incidente dental, no se administraron nuevos medicamentos y no se realizaron procedimientos médicos entre la inyección del relleno y la hinchazón local. Tampoco se observaron síntomas extrasitio, excepto el dolor localizado y el edema eritematoso en los labios. En consecuencia, se realizó un diagnóstico de una reacción de hipersensibilidad de tipo retardado a los rellenos dérmicos de ácido hialurónico. Por último, el paciente fue tratado con tabletas de metilprednisolona, donde el día 1 y el día 2 consumió 6 miligramos del medicamento, del día 3 al 5, 4 miligramos y del día 6 al 8, 2 miligramos. Y en 5 días se notó una mejora evidente caracterizada por la reducción de la hinchazón y el dolor en la zona. Los rellenos de ácido hialurónico es un procedimiento preferido por las personas debido a que es rápido, temporal y no invasivo. Este tiene un perfil de riesgo muy bajo con efectos secundarios que incluyen hematomas y edemas locales y transitorios. Estos tienden a no ser alérgicos y tampoco cancerígenos y representan una opción rentable y estable para el paciente. Este provoca 2 tipos de hipersensibilidad. La hipersensibilidad de tipo 1. Este se da a minutos a horas desde el momento de la inyección. Están mediados por la inmunoglobulina E y resultan en una reacción anafiláctica que a menudo se representa como angioedema. Aquí podemos ver un ejemplo del angioedema. Hipersensibilidad tipo 4, retardado. Ocurre desde las 24 horas hasta meses después del contacto con el alérgeno. Las complicaciones son raras y se presentan como una inflamación eritematosa sensible. También se presenta la reacción de hipersensibilidad, que está mediada por los linfocitos T. El mecanismo de acción de la reacción de hipersensibilidad de tipo retardado a los rellenos dérmicos aún no está clara, pero es más probable que sea multifactorial. Se han sugerido varios factores etiológicos. Entre estos están las propiedades del relleno, el entrecruzamiento, reología, etc. Puede ser también debido a la técnica de inyección, a la cantidad de sustancia, a las inyecciones repetidas o a la colocación de la aguja y la colocación intramuscular, entre otras. Y también puede ser por traumatismos o infecciones previos en el área de la inyección. Los ensayos clínicos realizados para la vacuna de COVID, entre ellos para la Pfizer, Moderna y AstraZeneca, informan algunas reacciones adversas cutáneas. Para la vacuna AstraZeneca se han presentado rosácea y prurito. Para la vacuna Moderna, urticaria transitoria y un caso de angioedema. No se notifican casos de reacciones de hipersensibilidad de tipo retardado para la vacuna de AstraZeneca o la Pfizer. O no se produjeron o el número de casos no alcanzó el valor umbral mínimo de incidentes del protocolo de notificación de efectos adversos. El mecanismo de desencadenamiento de reacción de hipersensibilidad, en este se maneja una hipótesis que es de la ocurrencia de una reacción inmunológica entre relleno de ácido hialurónico y la vacuna contra el SARS-CoV-2. Se necesita tener un consentimiento informado e informar a los pacientes tratados con inyecciones de relleno de ácido hialurónico antes de su vacunación sobre la rara posibilidad de una reacción de hipersensibilidad de tipo retardado como parte de los efectos adversos posteriores a la vacunación. Como se mencionó anteriormente, no se sabe realmente cuál fue el motivo de las lesiones del paciente, pero llegamos a la conclusión como debido al aumento de la pandemia a una velocidad increíble y al poco conocimiento que se tenía respecto al virus, los científicos se vieron forzados a acelerar la creación y administración de las vacunas,
Y en este escaso tiempo que se les dio, se le impidió hacer las pruebas de corto, mediano o largo plazo para saber si hay efectos adversos en dichas vacunas. En pocas palabras, conforme nos fueron vacunando, nosotros hacíamos de conejillos de India para saber si no había efectos adversos. Pero se sabe que dichas vacunas pueden tener interacciones con sustancias que ya sean en este caso, motivos estéticos o médicos, que pueden provocar igual las alergias a las personas. Por lo tanto, es necesario una información adecuada del paciente sobre estas reacciones adversas, que son raras pero posibles antes de continuar con el tratamiento. Y otro punto importante es informar a los pacientes tratados con inyecciones de ácido hialurónico antes de la vacunación sobre la rara posibilidad de esta reacción de hipersensibilidad de tipo retardada como parte de los efectos adversos posteriores de la vacunación.